Hola, Dios te bendiga. Te invito a que compartamos una porción de la palabra de Dios y te pido que por favor me acompañes con tu Biblia. Vamos a leer el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículos 1 al 10. Evangelio de Juan, capítulo 3, versículos 1 al 10. Mientras buscaste ese pasaje en tu Biblia, porque es una muy buena costumbre, por más que estemos escuchando que alguien nos comparte una palabra, siempre revisar con nuestra Biblia a ver si lo que se nos está predicando es lo correcto. ¿Sí? Siempre que escuchemos una predicación, donde sea, lo ideal es tener nuestra Biblia a mano y poder ir chequeando si todo lo que estamos escuchando realmente está escrito en la palabra de Dios. Si no está escrito en la palabra de Dios, no tiene ninguna autoridad. Eh, entonces, vamos a leer el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículos 1 al 10. Y mientras tanto, mientras lo buscas en tu Biblia, vamos a repasar, vamos a usar tres términos que para algunos tal vez sea muy conocido, para otros no tanto. Entonces, vamos a hacer un pequeño repaso muy breve para saber de qué estamos hablando, de a qué nos estamos refiriendo. El primer término que vamos a utilizar o que vamos a leer acá en la palabra de Dios es Sanedrín. El Sanedrín era la principal entidad gubernamental entre los judíos en Palestina. Era algo así como la corte suprema de los judíos de la época. ¿Sí? Su principal misión consistía en la interpretación de las leyes tomando como referencia el libro sagrado de los judíos, o sea, la Torá. El término hebreo, Sanedrín, significa sentarse juntos o consejo. Las autoridades romanas limitaban el poder de este órgano, por lo que ciertas condenas debían ser respaldadas por el gobernador romano. ¿Recuerdan cuando los judíos querían crucificar a Jesús? Tuvieron que pedir autorización para eso. Bueno, las autoridades romanas limitaban el poder, o vamos a decir, la autoridad del Sanedrín. Otro término que vamos a utilizar, en realidad no es un término, es un nombre, es el de Nicodemo. Nicodemo era un fariseo muy conocido y miembro de este Sanedrín. Llegó a creer en Jesús en un momento y colaboró para que el cuerpo de Jesús recibiera una sepultura adecuada. Ustedes pueden ver también en el Evangelio de Juan que en un momento Nicodemo, luego de que Jesús ya había sido crucificado, Nicodemo se acerca y trayendo especies aromáticas para hacer una sepultura, para ungir el cuerpo de Jesucristo. En aquellos tiempos los judíos no embalsamaban a sus muertos, sino lo que hacían era ungirlo con especies aromáticas para la sepultura. Eh, bueno, ahora sí, vamos a leer el capítulo 3, versículos 1 al 10, y dice así la palabra de Dios. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Esto está hablando de un cargo, de una persona de autoridad entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Algunas personas dicen, o creen, mejor dicho, de que vino de noche porque creen que su corazón, porque esa actitud de venir de noche en la oscuridad reflejaba la oscuridad del corazón de Nicodemo en ese momento. Lo más probable es que Nicodemo haya ido a Jesús de noche a visitarlo, a hablar con él, por una cuestión de cuidar su puesto, de cuidar su fama, el respeto que los judíos le tenían, ¿verdad? Y cuidar también, por supuesto, su cargo, ¿no? Entonces, si lo veían hablando con Jesús, lo más probable es que eso le trayera problemas. Entonces, para no tener problemas con los judíos, suponemos que esto es lo más lógico, es que fue de noche a dirigirse a Jesús para hacerle una pregunta, ¿no? Para conocerlo. Dice el versículo 3, dice el versículo 2, este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Aquí vemos que Nicodemo tenía un poco de conocimiento, o bastante, por lo menos de lo que Jesús estaba haciendo, ¿sí? Respondió Jesús y le dijo, y aquí vamos: de cierto te digo, aquí hay un énfasis, esto tenemos que tenerlo muy en cuenta. Cuando el Señor Jesús utiliza esta frase, de cierto te digo, o de cierto te digo, es una especie de marcador, como el que nosotros solemos utilizar para remarcar ciertas cosas que nos llaman más la atención, o que queremos recordar, o que queremos encontrar fácilmente en un texto. Es una especie de marcador para dar énfasis
a lo que él va a decir después de eso. Entonces, cuando vemos esa frase, de cierto te digo, debemos prestar mayor atención a lo que va a decir después. Entonces dice, respondió Jesús y le dijo, versículo 3, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Aclaremos algo. No es que Nicodemo le costaba un poquito entender y que realmente creyó que Jesús le estaba hablando de nacer de verdad, de nuevo a la panza de la mamá, no. Este tipo de simbolismos, este tipo de ilustraciones, era un lenguaje figurado que solían utilizar los rabinos. Entonces, Nicodemo lo que estaba haciendo era responderle nuevamente a Jesús con lo que Jesús le estaba diciendo, con el mismo simbolismo, como para pedirle una explicación por este simbolismo. Pero no es que Nicodemo no había entendido nada, dijo, ¿cómo Nicodemo? Al final ¿cómo vas a creer de que Jesús te está diciendo tan tonto sos? No se refería a eso. Era un lenguaje que utilizaban los rabinos y Nicodemo conocía muy bien este lenguaje. Entonces Nicodemo dice, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? Utiliza la misma ilustración y le dice, ¿puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Como pidiéndole una explicación más exacta de lo que Jesús estaba diciendo. En el versículo 5 dice, respondió Jesús, otra vez vemos el énfasis, de cierto te digo que el que no naciere, atento acá, que el que no naciere de agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Y después en el versículo 7 dice, no te maravilles, no te sorprendas que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Versículo 8, el viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Vamos a leer hasta ahí, pero los invito a que lean todo el contexto, que lean en lo posible todo el capítulo 3. Pero vamos a leer hasta ahí para no hacer demasiado largo este video, ¿sí? Lo primero que podemos ver en el versículo 2 es que Nicodemo fue a ver a Jesús de noche. Algunas personas interpretan esto como que Jesús fue a verlo de noche porque el hecho de ir a verlo de noche representaba o demostraba lo oscuro que estaba el corazón de Nicodemo en esa situación. Es algo medio raro eso. Lo más probable es que Nicodemo fue a ver a Jesús de noche para no arriesgar su puesto y su reputación entre los judíos. Si veían a Nicodemo hablar con Jesús, era muy probable que eso le trajera problemas a Nicodemo con los judíos. Pero algo que es necesario entender, y ese es el punto principal de este mensaje, y es ¿qué es nacer de nuevo? Porque para muchas personas el término nacer de nuevo puede llegar a ser algo muy conocido, puede ser un término muy conocido, que lo tienen muy claro y lo entienden muy bien, pero hay personas que tal vez no estén tan familiarizadas con este término, y este término es muy importante porque es más que un término. Y ahora vamos a ver, nacer de nuevo es más que un término, es más que una frase, y necesitamos entenderlo. El término traducido como nacer de nuevo, en griego es anotsen, y significa nacido de lo alto. Recordemos que el Nuevo Testamento está escrito en griego, entonces para poder entender ciertos términos necesitamos ir al lenguaje original. Esto no es para decir, oh, lee en griego, no, hermano. Acá el que quiera buscar el lenguaje o la traducción en griega, o el Nuevo Testamento en griego, lo puede encontrar fácilmente en internet, lo pueden encontrar fácilmente. Y es necesario entender el lenguaje original. Entonces, recordemos, nacer de nuevo en griego es anotsen y significa nacido de lo alto. Y se refiere a un acto espiritual en el cual el creyente que confía plenamente en Cristo para su salvación recibe vida eterna. Pueden ver esto también en Juan, capítulo 1, versículo 13. Los fariseos depositaban su confianza en su linaje y en guardar una serie de mandamientos, de ceremonias, pero no tenían en cuenta la transformación espiritual de la cual Jesús tanto les habló.
En el versículo 5 vemos que Jesús dice que el que no naciere del agua. Bueno, algunos creen de que nacer del agua significa o se refiere al bautismo. No, no se refiere al bautismo. Aquí está haciendo una referencia a Ezequiel 36, 24 al 27. Ezequiel 36, 24 al 27. De hecho, más adelante, luego lo vamos a ver, vemos que hay una especie de llamado de atención o de reproche, si se quiere, de parte de Jesús a Nicodemo, hacia Nicodemo, como dando a entender de que Nicodemo debía conocer esta realidad y que no era algo nuevo que él se suponía que desconociera, sino que todo lo contrario, lo que Jesús le estaba diciendo era algo que Nicodemo debía conocer muy bien, pero claramente eso no era así. Entonces, nacer del agua no se refiere al bautismo, sino al lavamiento, a la regeneración, a la limpieza que el Espíritu Santo hace en nosotros cuando creemos en Jesucristo y cuando Dios nos permite, mejor dicho, creer en Jesucristo y cuando Dios produce esa regeneración en nuestro corazón. Para no hacer largo esto, lean por favor, para entender mejor esto, Ezequiel 36, 24 al 27. Y allí demuestra cuál es el proceso mediante el cual Dios produce esa regeneración y da nueva vida, nuevo nacimiento en aquel que cree en Jesucristo. En el versículo 8 dice que el viento sopla de donde quiere y oye su sonido. Pero dice que no sabe a dónde va, ni a dónde viene, ni a dónde va. Al igual que el viento, no podemos controlarlo para decirle lo que debe hacer, pero podemos ver sus efectos. Un verdadero cristiano tiene en su corazón el Espíritu Santo. Y las evidencias de eso se ven reflejadas en su conducta. En el versículo 10 vemos este llamado de atención que Jesús hace a Nicodemo. Jesús le dice, en el versículo 10 vemos que dice, respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Bueno, en el lenguaje original hay un artículo, que aquí en las traducciones no lo tenemos. El artículo es él. Entonces, lo correcto sería que esté escrito de esta manera. ¿Eres tú el maestro? ¿Eres tú el maestro de Israel y no sabes esto? Entonces, eso de el maestro, lo que estaba diciendo era, ¿eres tú uno de los maestros más reconocidos en Israel? No sos un maestro común del montón, sos uno de los más reconocidos de Israel, sos el maestro. ¿Y no sabes esto? Entonces, lo que estaba mostrando aquí era que él, siendo uno de los mejores, Nicodemo, siendo uno de los mejores maestros, no conocía el principio espiritual de la regeneración que estaba basada en el Antiguo Testamento. Esto que anteriormente les mencioné en el libro de Ezequiel. Si el maestro, uno de los más grandes, uno de los más conocidos, de los más famosos, de los de mejor nivel, si se quiere, estaba así de ciego, ¿cuánto más ciegos estaría el resto de la nación? Entonces, esto era lo que Jesús les estaba remarcando. Lo segundo que les propongo que veamos es, o que tengamos en cuenta es, ya trayendo esta enseñanza a nuestra vida, es que ser obrero en la iglesia, ser una buena persona entre la sociedad, ser muy religioso, estudiar y conocer mucho la Biblia, tener una credencial de pastor o tener títulos de seminarios, eso no prueba que hayamos nacido de nuevo. Muchas veces nuestra identidad depende de lo que hacemos. Por ejemplo, alguien dice, soy policía, o soy enfermero, o soy maestro, o soy diácono, o soy pastor. Pero ser hijos de Dios, o mejor dicho, para ser hijos de Dios, nada de eso cuenta. Necesito que Dios me haga nacer de nuevo. Eso no se logra con repetir una oración como muchos lo han enseñado. Repite esta oración y a partir de este momento sos un hijo de Dios. O como lamentablemente muchas veces se suele evangelizar a la gente. Y se les hace creer de que por repetir una oración, que si confesares con tu boca que Jesucristo es el Señor, se les hace creer de que a partir de ese momento ya son hijos de Dios. O ya fueron regenerados, o ya pasaron de muerte a vida. Pero esto no es así. Esto no se logra con repetir una oración, sino por medio de la fe que solamente Dios puede dar.
Necesitamos depositar nuestra confianza solamente en Cristo, solamente en Cristo, creyendo solamente en Él y creyendo que solamente Él puede salvarnos y que su obra en la cruz es suficiente, y no solamente suficiente, sino también inmejorable, y que nada de lo que podamos hacer puede sumar o aportar algo para que al morir vayamos al cielo. O como algunos dicen, la Biblia dice que debes cuidar tu salvación con temor y temblor. No, hermano, la Biblia no dice eso. La Biblia no dice cuida tu salvación. La Biblia dice ocúpense de su salvación. No habla de cuidar, como si esa salvación se fuera a perder. Porque si tenés que hacer algo, no quiero desviarme del tema, pero si tenés que hacer algo para cuidar tu salvación y así no perderla, entonces tu salvación pasa a ser sostenida por obras. Y la Biblia es muy clara en muchos pasajes cuando enseña de que la salvación es por obras, perdón, es por fe y no por obras para que nadie se gloríe. Y esta fe es un don de Dios, o sea, es algo dado por Dios. Entonces, nosotros debemos confiar, necesitamos confiar en el sacrificio de Cristo. Entender de que solamente Él puede salvarnos y solamente Jesucristo puede reconciliarnos con el Padre. Caso contrario, si no nacemos de nuevo, lo contrario a nacer es morir. Nosotros como humanos, como personas, estamos, si no tenemos a Cristo en nuestro corazón, si no fuimos regenerados por Él, si no creemos en Jesucristo de la manera que corresponde, si no tenemos en nosotros esa fe genuina que solamente Dios puede darnos para creer en el Evangelio de Jesucristo, estamos muertos espiritualmente. Podemos tener todo lo que mencionamos antes, conocimientos, podemos incluso ser hijos o hijas de un pastor o familiar de un pastor. Hermano querido, hermana querida, vos que sos familiar de un pastor y que tu papá es un siervo de Dios con todas las letras, recordá que lo mismo creían los fariseos, y te digo esto con todo el amor y sin ofender, por favor, no es mi intención ofender a nadie, pero lamentablemente a veces está la tendencia de creer o de estar autoengañados y creer que porque papá es pastor, entonces mi relación con Dios está bien. O papá es pastor y yo sirvo en la iglesia, así que soy cristiano. Hermano, hermana, eso no tiene nada que ver. Creer en Jesucristo, depender de Jesucristo y entender de que no podemos mejorar la obra que Jesucristo hizo en la cruz. Eso es creer en Jesús como la Biblia enseña. Pero si hasta ahora estuviste confiando tal vez demasiado en tus actividades en la iglesia o en lo buena persona que sos, tal vez hayas descuidado tu relación con Dios. Y quería llegar a este punto. A veces las actividades que realizamos, ya sea en una iglesia o fuera de ella, tal vez las buenas obras que realizamos nos pueden llevar a creer de que hemos nacido de nuevo. Y es probable de que eso todavía no haya sucedido. El hecho de nacer de nuevo no depende de vos, ni de mí. Para poder nacer de nuevo es necesario creer en Jesucristo, pero no a nuestra manera. Como algunos dicen, yo creo en Dios, pero a mi manera. Eso no existe. La única manera de creer en Jesucristo es creer lo que la Biblia dice acerca de Jesucristo. Creer en Jesucristo no es solamente creer que Jesucristo existió. Ni siquiera creer que solamente que Jesucristo es el Hijo de Dios. No es solo eso. Creer en Jesucristo es creer todo lo que Jesucristo dice acerca de Él mismo. Si estuviste todo este tiempo, tal vez estuviste todo este tiempo sirviendo muchísimo en la obra de Dios, pero tal vez hayas descuidado tu relación con Dios. Tal vez estuviste todo este tiempo creyendo tener una identidad en Cristo, creyendo ser un hijo de Dios, o creyendo ser cristiano porque ocupas un lugar en una iglesia. Tal vez sos el diácono, o tal vez sos el pastor. O tal vez no ocupás ningún lugar de servicio, pero sos una persona que asiste fielmente a las reuniones en la iglesia. Y das tus ofrendas, y tenés buen testimonio ante la sociedad. Y aparentemente sos intachable. Déjame decirte de que si no nacemos de nuevo, todo eso, todas nuestras buenas obras, o ese testimonio intachable ante la sociedad,
delante de Dios no vale nada. Había una antigua publicidad de un perfume, creo que era, que decía algo así como dudar, para estar más seguro todavía. Y mostraban un matrimonio que se estaban casando, y en el momento de dar el sí, él lo miraba a ella y dudaba para dar el sí. Y luego decía sí. Y ahí se consumaba el matrimonio. Hermano, hermana, me gustaría llevarte, por medio de esta palabra que hemos compartido, a dudar un poquito. Y alguien dice, hermano, la duda no es de Dios. No, a ver, esas son frases que ni siquiera están en la Biblia. Dudar un poquito me refiero a analicemos nuestra relación con Dios, la cual tuvimos hasta ahora. No importa si llevas años y años en la iglesia o 2 días. Si no naces de nuevo, de nada sirve todo lo que hiciste. Podés ser un gran obrero en tu iglesia, un excelente obrero en tu iglesia. Podés ser el primero que llega, el último que se va. Incluso, tal vez, Dios te haya permitido presenciar milagros. Pero déjame decirte que el mayor milagro que Dios puede hacer es, no sé si puede hacer, pero que Dios hace, es hacer que una persona que está espiritualmente muerta nazca de nuevo. Hacer que una persona, como lo éramos todos nosotros antes de llegar a Cristo, estábamos condenados y merecíamos el infierno. Y de hecho, aunque somos creyentes, merecemos el infierno, porque nuestros pecados propios ofenden a Dios. Lo que pasa es que alguien cubrió esa falta, cubrió ese pecado y cubrió y pagó todos nuestros pecados. Y ese es Jesucristo. Y si sacamos a Jesucristo del centro del Evangelio, entonces no queda nada. Si sacamos a Jesucristo del centro de nuestra relación para con Dios, no hay nada. Si no tenemos una relación con Jesucristo, de tal manera que dependamos de Él y que confiemos en nuestro corazón de que nada de lo que podamos hacer puede mejorar lo que Jesucristo hizo en la cruz. Y que nada, absolutamente nada puede salvarnos sino solamente Cristo. Si no entendemos eso, no importa tus credenciales. No importa cuánto tiempo llevemos. Necesitamos entender lo que el Señor Jesús dijo en Juan 6:44. Y dice así: ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Te invito a que analices durante este tiempo cómo fue tu relación con Dios. Enseña la palabra de Dios en Hebreos capítulo 9, versículo 27, dice: y de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez, y después de esto, el juicio. Llegará un día en que todos nos presentaremos ante el tribunal de Cristo. Todos. Y cuando llegue ese momento, nuestras credenciales, nuestros títulos, nuestras buenas obras no van a servir absolutamente de nada. Y si ahora, en vida, no hemos nacido de nuevo, y llega ese día y nos presentamos delante del trono de Dios sin haber nacido de nuevo, tal vez tristemente nos demos cuenta de que estuvimos engañados durante toda la vida pensando que éramos cristianos y solo éramos religiosos. Te invito a que, mediante esta palabra, puedas tener tu tiempo de oración con Dios y analizar en tu corazón, pedirle que te muestre en tu corazón si realmente has nacido de nuevo o si has vivido todo este tiempo una vida religiosa. Si has nacido de nuevo, bienvenido a la familia de la fe. Si no has nacido de nuevo, todavía hay tiempo, si esa es la voluntad de Dios. Si has nacido de nuevo, las actitudes, o mejor dicho, las buenas obras, serán la prueba de ese nuevo nacimiento. Vas a empezar a odiar el pecado que antes amabas. No te va a dar lo mismo mentir. Pero si te da lo mismo cuando tenés que mentir, si en la iglesia sos de una manera y en casa sos de otra, entonces algo está pasando. Y hay indicios que te tienen que llevar a analizar tu relación.
con Dios. Hermano querido, hermana querida, espero que esta palabra te haya sido de bendición, como lo fue para mí. Que te haya hablado al corazón, como Dios primeramente me habló a mí. Y que todos los días, podamos examinar nuestro corazón a la luz de las Escrituras y podamos revisar cómo es nuestra relación con Dios. Recordemos, sin Cristo no hay salvación. Que Dios te bendiga.